Quiero agradecerle de todo corazón su fiel sintonía a este programa, a Sabiduría para el Corazón. Seguimos estudiando este tema tan pero tan importante. Lo titulé Justificación solo por la fe. Este es el cuarto mensaje que vamos a ver. Está basado en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Por favor, le pido algo de todo corazón. Si se puede sentar, siéntese, póngase cómodo o cómoda. Estamos transitando un tema muy pero muy importante en cuanto a la salvación. Hoy vamos a hacer algunas preguntas que quiero que piense, que medite, que tome nota, si así lo puede hacer. Si no, preste toda la atención posible. Le pregunto, ¿cómo se salvaban los creyentes del Antiguo Testamento? La definición de la salvación ha sido siempre la misma desde el principio de la creación. La justificación por la fe no es para los creyentes del Nuevo Testamento, y la justificación por obras, circuncisión o dietas levíticas y observación del sistema del judaísmo para los tiempos del Antiguo Testamento. Otra pregunta, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo alcanzaban el perdón ellos? ¿Cómo hacía un creyente en aquellos tiempos para ir al paraíso? ¿Se preguntó esto alguna vez? Abraham nunca le pidió a Cristo que lo salvara, tampoco lo hicieron Moisés o Josué. Ninguno de los profetas se puso alguna vez de rodillas y dijo, Padre, sé que soy un pecador y deposito mi fe en tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que me salve y me perdone de mis pecados. Nunca hicieron eso. No encontramos ninguna oración así tampoco. Entonces usted dirá, pero yo pensé que eso era lo que había que hacer para ir al cielo. ¿Cómo podía encontrar perdón una persona en los tiempos del Antiguo Testamento si vivían antes de que Cristo fuera crucificado, sepultado y resucitado? ¿No necesitaban perdón? ¿Dios cambió las reglas para algunos fieles del Antiguo Testamento? ¿Mostró favoritismo Dios en todo esto? Empecemos a estudiar. La pregunta básica es, ¿cómo fue Abraham llamado amigo de Dios? ¿Alguna vez se preguntó cómo puede ser que, según Santiago capítulo 2, versículo 23, Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo puede ser que un hombre mentiroso y cobarde pase a ser amigo de Dios? Se trata de un hombre que puso en riesgo la vida de su mujer, haciéndola decir a todos que no era su esposa, sino su hermana. Luego, cuando los reyes la querían y la deseaban, porque era hermosa, no asesinarían a Abraham para quedarse con ella. ¿Se acuerda de esto? Según Génesis capítulo 12, Faraón mismo vio a Sara y la sumó a su harén. Dios luego llenó de plagas la casa de Faraón para proteger a Sara. ¿Qué tipo de marido le haría eso a su esposa? No una, sino 2 veces. Génesis 20 nos dice que Abraham hizo que su esposa dijera la verdad a medias, una vez más, para proteger el pellejo de Abraham. Ellos eran, literalmente, medios hermanos, pero Sara fue forzada a decirle a todos que era soltera. Un rey llamado Abimelec vio a Sara y se la llevó para que fuera parte de su harén, dándole muchos bienes a Abraham. Dios le apareció en sueños a Abimelec y le dijo en el versículo 3, «He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Uno pensaría que a esta altura Sara ya estaría cansada de estas cosas. ¿Qué tipo de marido va a poner en riesgo la vida de su mujer de esta manera? Aún así, Dios llama amigo a Abraham. Pensemos en otra cosa. ¿Cómo es que Jacob fue llamado el príncipe de Dios? Y Jacob, me dice usted. ¿Cómo puede ser que un engañador, manipulador y egoísta reciba un nombre tal que según Génesis 32:28 significa príncipe de Dios?
¿Dios considera a alguien así como un príncipe? ¿Es así como actúa un príncipe de Dios? Es más, ¿cómo es que un hombre como Jacob puede ir al cielo? ¿Cómo es que Moisés fue el gran líder de Israel y el que entregó la ley? Y Moisés fue el gran líder de Israel y el que entregó la ley al pueblo. ¿Cómo puede ser que Dios haya puesto las tablas de esta ley en las manos ensangrentadas de Moisés, ya que ésta decía claramente, no matarás? ¿Qué tipo de Dios puede permitir que un hipócrita entregue el mensaje de la verdad? Pero vamos más allá. Otra pregunta. ¿Cómo puede ser que David haya sido llamado un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios? Considere ahora a David. Él cometió uno de los pecados más repulsivos que podamos ver en el Antiguo Testamento. Él cometió adulterio y luego, cuando se descubrió que la mujer estaba embarazada, le ordenó a su general que abandonara al marido de la mujer en la peor parte y más feroz de la batalla, para que lo mataran fácilmente. Luego, trajo a la mujer del soldado acribillado a su palacio, anunció que se casaba y luego que tendría un hijo. Aún así, según Hechos capítulo 13, versículo 22, Dios dice de David lo siguiente: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Quiero que se haga otra pregunta. ¿Existe la salvación sin el perdón de pecados? ¿Cómo puede uno llamar amigos y familias de Dios a asesinos, adúlteros, engañadores y mentirosos? Donald Barhomes formula la siguiente pregunta. Si Dios es santo, estos hombres del Antiguo Testamento deben de ser separados de Dios para siempre. ¿Un Dios santo no se ensuciaría trayendo a esos hombres a sí mismo en su amor? ¿Cómo hacía un hombre o una mujer en aquella época antes de Cristo para encontrar perdón y limpieza de pecados? Usted dirá, ¿no será por medio de sacrificios? Escuche al escritor de Hebreos lo que tiene que decir en el capítulo 10, versículos 1 al 4, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice así la Biblia. Hebreos 10, versículos 1 al 4 voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La palabra griega para quitar es afaireo, y puede traducirse quitar permanentemente. Entonces el versículo 4 podría traducirse porque es imposible que los sacrificios de animales quiten completamente el pecado. Como eso es verdad, puede querer decir que era imposible que cualquier creyente del Antiguo Testamento fuera al cielo, ya que ninguno de sus pecados era quitado por completo. Sus pecados eran cubiertos por los respectivos y recurrentes sacrificios, pero no eran removidos. Juan fue partícipe de una visita al cielo y en el libro de Apocalipsis escribió lo que vio allí. Él describe el trono de Dios y a las criaturas aladas que había sobre éste. Estas criaturas se la pasan cantando lo siguiente, como dice en el capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nadie adora junto a un trono que está sucio por el pecado. Luego, Juan describe a los ciudadanos del cielo como los que fueron limpios y están puros. En el capítulo 21, versículo 7, dice que ninguna persona impura podrá habitar la ciudad santa. A menos que Dios haya cambiado las reglas, no hay manera de que una persona pecadora, por más que sea Abraham, Jacob, Moisés, David, puede tener la esperanza de vivir por siempre con un Dios santo si sus pecados nunca fueron quitados.
¿Se da cuenta esta reflexión? ¿Cómo hacía el creyente del Antiguo Testamento para ir al paraíso? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta está, créalo o no, en Romanos capítulo 3. Usted está pensando, Steven, todas las respuestas están en capítulo 3 de Romanos. Bueno, fíjese allí por favor en Romanos capítulo 3. Vamos a comenzar con los versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dicho de otra manera, la cruz de Cristo fue una muestra de la justicia de Dios. La muestra era necesaria porque Dios podría haber sido considerado como injusto o parcial o inconsistente. ¿Por qué? Porque no había tratado a los creyentes del Antiguo Testamento con justicia. Sus pecados no habrían sido removidos y aún así eran amigos de Dios. De hecho, el paraíso era un lugar conocido como el seno de Abraham. ¿Cómo hizo Abraham para llegar ahí entonces? Nos preguntamos. Fíjese en la frase haber pasado por alto, allí en el versículo 21. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La frase los pecados pasados se refiere a los pecados cometidos antes de la cruz de Cristo. La frase haber pasado por alto es la palabra griega persis, que significa el pasar temporalmente o no juzgar contra el pecado por un periodo de tiempo. ¿Dios hizo eso? Sí, mi amigo y mi amiga oyente. Después que Adán y Eva pecaron, Él podría haber ejercido instantáneamente su justicia, condenándolos a la muerte inmediata. Sin embargo, Él los cubrió. ¿Con qué? ¿Se acuerda? Los cubrió con las pieles de animales, introduciendo así el principio de la muerte sustituta para cubrir el pecado. Eso abrió el camino a un sustituto que vendría y derramaría su sangre y entregaría su vida como sustituto de la humanidad pecadora. En el libro de Levítico, Moisés formaliza las instrucciones de Dios en cuanto a la expiación y los sacrificios de animales con el propósito de cubrir temporalmente el pecado. Como los animales no comparten la naturaleza humana, estos no son seres inmortales y no tienen la voluntad para rebelarse contra Dios o alabarle. No son seres espirituales, lo que significa, entre otras cosas, que cuando mueren dejan de existir. No son almas inmortales. Sin embargo, como no comparten la naturaleza humana, no tienen pecado. O sea, no tienen el pensar consciente de rebelarse contra Dios y violar su estándar. Nunca han leído la Biblia y no actúan en ninguna otra forma fuera de sus instintos. Ese caballo, vaca, perro, ballena o jirafa vive su única vida siempre siguiendo sus instintos, a menos que uno los entrene para que actúen diferente. El principio de la expiación y el sacrificio animal consistía simplemente en que el animal era juzgado, por decirlo así, en lugar de los humanos pecadores. Usted recordará que el sistema expiatorio que Dios tenía para el pecado en la vida del creyente del Antiguo Testamento se centraba en el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era una caja de 1 metro de longitud cubierta con oro. Dentro de la caja había varias cosas, incluyendo las tablas de piedra en las que Dios había grabado los 10 mandamientos. ¿Se acuerda de eso? La cubierta del arca se llamaba el propiciatorio, que de hecho es la idea que Pablo da en Romanos capítulo 3 para referirse a Cristo. Ahora, una vez al año el sumo sacerdote degollaba un toro y una cabra, llevaba la sangre al lugar santísimo, la habitación interior del tabernáculo,
y rociaba de sangre la cubierta del arca. Y Dios descendía y miraba la ley, la cual había sido quebrantada por todos, pero veía las tablas de piedra, por decirlo así, por medio de la sangre de los animales sin pecado. Dios luego quedaba satisfecho con su pueblo que, si bien había pecado, habían puesto su fe en Dios aceptando el sacrificio sin pecado a favor de ellos. ¿Va entendiendo este concepto? Es muy importante, preste atención. Pero como esto era temporal, algo había que hacer. Esta solución no era permanente. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar de manera permanente los pecados. Entonces, ¿cómo experimentaba el creyente del Antiguo Testamento el perdón completo y final durante su vida? Simplemente no lo experimentaba. No fue sino hasta la crucifixión de Cristo que los pecados del Antiguo Testamento fueron expiados por completo. Esto es muy importante. Eso significa que el creyente del Antiguo Testamento era literalmente salvo por crédito, por así decirlo. De hecho, un autor lo puso de la siguiente manera: si Cristo no moría en la cruz para pagar la pena del pecado de los creyentes del Antiguo Testamento, estos tendrían que haber sido sacados del cielo y enviados al infierno. El pago completo y final por el pecado fue el Mesías. Él cumplió, finalizó, confirmó y completó el sistema de la expiación sustituta. Esto se puede comprender de esta manera. Escuche. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron al cielo por la fe en la salvación que aún estaba por venir. Los creyentes del Nuevo Testamento van al cielo por la fe en el perdón que ya ha venido. A la luz de esto, el plan de salvación nunca ha cambiado. ¿Se da cuenta? Se trata de fe en la muerte de alguien sin pecado por alguien que es pecador. El creyente del Antiguo Testamento sabía que el animal sacrificado era su sustituto, para poder así evitar el juicio y vivir. De hecho, David escribió en su confesión en el Salmo 51 de esta manera: «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve». ¿Qué quiso decir con purifícame con hisopo? Uno tiene que tener en cuenta que el hisopo era la planta que utilizaban los sacerdotes para absorber la sangre del sacrificio y después rociarla sobre el propiciatorio. En otras palabras, David estaba rogando por perdón basado en ser limpio con la sangre del sacrificio dictaminado por Dios. Así se salvó David, depositando su fe en el sacrificio establecido por Dios. El creyente del Antiguo Testamento sabía que el animal degollado era su sustituto para así poder eludir el juicio y vivir. El creyente del Nuevo Testamento sabe que el Cordero de Dios que murió es el sustituto final, para que todos los que crean puedan salvarse del juicio y tengan vida eterna. Permítame ponerlo de otra manera. Para los creyentes del Antiguo Testamento, el animal sin pecado era un presagio de la redención. Para los creyentes, el Salvador sin pecado llevó a cabo la redención. Ahora, para los creyentes del Antiguo Testamento, la cruz de Cristo era una profecía. Para el creyente del Nuevo Testamento, la cruz de Cristo es historia. ¿Significa esto que el creyente del Antiguo Testamento sabía que un Redentor vendría, el cual moriría por los pecados de la humanidad? Hago estas preguntas para que usted piense, considere. ¿Sabe qué? Así era. Isaías escribió en el capítulo 53 de su libro, versículos 5 al 7, lo siguiente. Se lo voy a leer. No lo busque. Isaías 53, 5 al 7 dice:
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fue en la cruz que Dios el Padre puso sobre el Hijo el pecado de David, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y todos los creyentes del Antiguo Testamento y todo creyente del Nuevo Testamento que ha depositado su fe en la palabra de Dios en cuanto al Redentor. Permítame decirlo de otra manera. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en la futura muerte de Cristo. Los creyentes del Nuevo Testamento se salvan por la fe en la muerte pasada de Cristo. Entonces, cada uno que va al cielo va a causa de Jesús. Nunca hubo ni habrá otro camino al cielo. La verdad es que somos personas que mentimos, asesinamos, adulteramos, engañamos, nos enojamos, somos egoístas, codiciosos, avaros, orgullosos, pero jamás podremos limpiar nuestra imagen lo suficiente como para escuchar por parte de Dios, a causa de usted, ha cambiado las reglas. Nunca. No, no y no. Dios nunca cambió las reglas. Jamás cambió el plan de salvación. Abraham no está en el cielo porque a Dios le cayó bien. Moisés no está en el cielo porque se pasó todos esos años aguantándose las quejas del pueblo. No. David no está en el cielo por haber sido un escritor talentoso. Tampoco. Ellos y cada creyente en la actualidad va al cielo porque alguien pagó y recibió el castigo por ellos, derramó su sangre y murió para que puedan vivir. La verdad es que todos nosotros somos más de lo que pensamos, como David, Moisés, Jacob y Abraham. Todos necesitamos un sustituto que sea castigado en lugar nuestro por nuestro pecado. Ahora, fíjese el punto que Pablo hace en el versículo 26 de Romanos 3. Él dice lo siguiente en cuanto a la cruz: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Dios permanece justo. La pena por el pecado es saldada en Cristo, y Él no cambió la pena, que es la separación eterna de Dios. Pero como Jesús es Dios Hijo, un ser infinito, pudo pagar el precio infinito por una infinidad en un momento. Eso es maravilloso. Eso es magnífico. Dios pudo retener su justicia y a la vez justificar al pecador, perdonar al asesino, perdonar al mentiroso, al adúltero, al egoísta y abrazar al desobediente. Para el creyente del Antiguo Testamento, todos sus animales sustitutos apuntaban a un sustituto final, que era Dios encarnado, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y para nosotros, que somos creyentes neotestamentarios del Nuevo Testamento, teniendo el beneficio de la historia y conociendo el nombre griego de este Redentor, Jesús, cuando depositamos nuestra fe en su sacrificio final, nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. En síntesis, es así. El creyente del Antiguo Testamento esperaba a Cristo por medio de los ojos de la profecía. El creyente del Nuevo Testamento mira hacia atrás a Cristo a través de los ojos de la historia. No obstante, la visión es la misma para ambos. Se trata de una visión de un sustituto muriendo y pagando el precio por nuestros pecados. Cliff Barrows, ese famoso cantante de las cruzadas de Billy Graham,
nos cuenta de una historia de cómo sus hijos aprendieron el valor del sacrificio de Cristo pagando por sus pecados. Él cuenta que cuando aún eran chicos, ellos desobedecieron en algo. Cliff los castigó y les dijo que si lo hacían de nuevo, les pegaría. Al regresar a casa, este padre, triste, escuchó que sus hijos habían desobedecido nuevamente. Él describe lo que hizo de esta manera. Llamé a Bobby y a Ruth. Los hice entrar en la habitación y me saqué el cinturón. Ellos sabían lo que sucedería y ya comenzaban a llorar. Pero luego me saqué la camiseta y con el torso desnudo me arrodillé junto a la cama. Les di mi cinturón y les dije que yo iba a recibir el castigo que ellos merecían. Les hice que me pegaran 10 veces cada uno con el cinturón. Ellos lloraban, no querían hacerlo, pero yo les dije que lo hicieran porque había que pagar el precio por lo hecho. A pesar de los sollozos y las lágrimas, ellos pudieron darme el castigo. Una vez que todo terminó, nos abrazamos y besamos. Luego nos arrodillamos y oramos juntos. Cliff Barrows mantuvo su estándar de justicia y a la vez le dio la libertad a los que quebrantaron la ley. ¿Es usted como Abraham, le pregunto, un mentiroso y cobarde? ¿Es usted como Moisés, un asesino temperamental? ¿Es usted como David, adúltero e inmoral? ¿Es usted como Jacob, manipulador, egocéntrico y engañador? A causa de la justicia de Dios, ningún pecado va a quedar sin castigo, pero a causa de la gracia de Dios, ningún pecado no puede ser perdonado. Gloria a Dios por eso. La increíble historia de la cruz no es el hecho de que fue una muestra de justicia, sino que fue una muestra de gracia y amor, ya que nuestro santo y justo Dios escogió no castigar al pecador, sino que envió a su Hijo para que se quitara la camiseta de omnipotencia y esplendor y recibiera el castigo en nuestro lugar. Y los que depositan su fe y esperanza en su Hijo también van al cielo. Vamos a encontrarnos con creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento que tienen eso en común: la fe en el que pagó el precio por todo nuestro pecado. Le pregunto, ¿ya recibió a Cristo como Salvador? Si todavía no lo hizo, ore a Dios en este momento, pidiéndole perdón por sus pecados y aceptándolo como único y suficiente Salvador.